Bien, entonces una vez que ya tenemos esta sección, recordemos que esta parte debe quedar a la misma medida del de 32. Entonces podemos ponerle una relación horizontal entre estos dos puntos para no poner una cota más, y finalmente ponemos aquí la cota que debe medir esta sección, que debe ser de 12. Con esto se define toda la región. Salimos de nuestro sketch y vamos a generar una revolución de esta región. El eje de revolución será este elemento. Entonces aquí observamos cómo ya tenemos la siguiente parte de nuestro modelo. Vamos a ocultar el plane 2. Luego, si observamos, mencionábamos que tenemos aquí una especie de cuadro que abarca toda esta sección. Entonces esto es lo que vamos a hacer en la siguiente sección. Esta parte debe medir, dijimos 118, 73. Hacemos la resta o la diferencia para poder ubicar exactamente el punto donde va a quedar nuestro modelo. Que igual recordemos que en esta sección tenemos los 64, quiere decir que tenemos 36 más 32, deberíamos de tener 68. La distancia, si lo vemos desde la parte superior, para poder sacar esa dimensión. Entonces significa entonces que del front plane, que es la parte de en medio, vamos a generar un offset plane de 68 para poder generar el siguiente plano. Entonces dijimos que son 68, los 36 que ya tenemos de este modelo al centro, más los 32, nos da esa distancia. Entonces damos enter para que se genere este modelo. Aceptamos, dice ok, vamos a poner el plane. Dice que no se puede generar porque dice ok, vamos a editarlo. Entidades, ya no seleccionamos el plano, por eso no se podía hacer. No les pase. Entonces ya exactamente, si lo vemos por un lado, estamos de manera tangencial exacto al punto donde debe empezar el modelo. Entonces en este plane 2 vamos a generar un sketch. Vamos a la parte frontal, ocultamos el plane y observamos que esta sección del modelo debe encajar exactamente en el tubo que tenemos aquí. Quiere decir que entonces el cuadro debe estar exactamente en esta sección. Entonces vamos a hacer aquí ese cuadro de esta manera y lo vamos a comenzar a definir. Primeramente, si por ejemplo no tenemos la distancia que existe entre estas secciones, podemos colocar referencias para poder ubicarlo. Entonces primero, pues recordemos que esto debe medir 64 y incluso aquí podemos agregar una relación vertical entre este punto y aquí nos hace falta esa referencia. Para eso vamos a hacer una proyección de esta línea, la cual la vamos a convertir en constructiva, y una vez que ya la tenemos constructiva podemos agregar esa relación. Y lo mismo, bueno, aquí no sería necesario porque ya tenemos la distancia. Si se fijan, al agregar esa relación nos complica todo lo demás.
Ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a proyectar, en este caso, esta sección. Y hacemos lo mismo, la vamos a convertir en constructiva. Y vamos a ponerle una relación horizontal con respecto a este punto para que quede definida esta sección. Y finalmente recordemos que la medida de aquí pues también tiene que ser 64. Entonces con eso observamos que ya tenemos nuestro modelo para hacer la siguiente fase. Hacemos una instrucción y vamos a seleccionar la opción Up to Face. Seleccionamos la cara, cambiamos la dirección para que quede exactamente hasta esta cara. Aceptamos y ya tenemos aquí nuestro modelo en la siguiente sección. Bien, entonces una vez que ya tenemos prácticamente la forma principal del modelo, lo que sigue es empezar a generar los diferentes elementos que hacen falta. Dentro de ellos pues nos hace falta esta sección que es, digamos, la brida de conexión que va sobre esta cara. Vamos a hacer un sketch, nos cambiamos a la vista derecha y proyectamos lo que es este círculo, en este caso con esta tecla o esta herramienta, y ya sabemos que este debe tener 64, entonces no es necesario acotarlo. ¿Para qué nos va a servir eso? Pues para poder generar el resto de la región. Aquí nos va a hacer falta poner los otros círculos que van a generar esa especie de brida o esa especie de oreja de conexión. Agregamos una relación de igualdad entre los círculos exteriores y luego una igualdad entre los internos. Una vez que ya están, entonces vamos a acotarlos. Estos deben de tener un radio de 18, es decir, deben medir 36. Y los círculos pequeños deben de tener un diámetro de 12. La distancia entre ellos debe ser de 78. Por lo tanto, con respecto al centro, pues debe ser la mitad, 78 entre 2. Y una vez que ya lo tenemos, lo único que nos falta es agregar las líneas para darle la forma a la región. Entonces lo hacemos de esta manera, que igual pudimos hacer nada más una parte y hacerle una simetría. Y agregamos la relación tangencial que le hace falta para que quede definido nuestro modelo. Aquí nos hace falta en esta sección. Entonces, una vez que ya está definida la región, salimos del modelo y recordemos que esto pues tiene un ancho total de 12 milímetros. Entonces seleccionamos las regiones que serían prácticamente todo esto, esto y esto. Aquí nos hizo falta una pequeña región y lo mismo por acá. Lo cambiamos a 12 y simplemente le cambiamos la dirección porque recordemos que lo estamos trabajando hacia la parte interna. Entonces aquí nos hizo falta una región, vamos a editarla, seleccionamos y aceptamos. Entonces ya tenemos aquí esta parte de la brida. Entonces una vez que ya tenemos, digamos, en bruto, vamos a ocultar los planes para que no nos generen ruido aquí en la hora de trabajar. Una vez que ya tenemos todo nuestro modelo completo en bruto, pues vamos a empezar a vaciarlo. Observamos que tenemos en la parte interna un hueco que es de 36 y luego al final es de 39 y luego el siguiente es de 48.
Entonces aquí lo que vamos a hacer es hacer todas estas partes. Entonces primeramente aquí vamos a crear un sketch y en esta parte va un círculo que en esta sección debe tener un valor de 36. Entonces lo acotamos 36, salimos y vamos a extruirlo en modo remove, que sea por todo. Aceptamos y entonces ya tenemos este corte hasta el otro lado. Luego tenemos la siguiente sección que debe medir 48 por aquí. En esta cara creamos un sketch, hacemos el círculo y lo editamos para que tenga esa dimensión de 48. Y este modelo debe, o esta región debe tener una profundidad de 4. Entonces hacemos igual lo mismo, seleccionamos la región, cambiamos a 4 en modo remove para que elimine esta parte. La siguiente fase, que es la de 39, la vamos a dejar al final porque primero necesitamos hacer un vaciado en la parte interna de esta sección. Pero antes de hacer eso vamos a también vaciar la parte del modelo principal. Y esta parte lo podemos ver aquí en la sección BB-B cómo está constituida ese vaciado. Bien, entonces vamos a trabajar en el plane donde iniciamos, que fue el front. Si lo podemos observar aquí. Entonces vamos a habilitarlo, vamos a crear un nuevo sketch del plano frontal. Posicionamos y vamos a generar la región que nos va a permitir hacer ese vaciado. También lo vamos a hacer con una revolución, entonces partimos del centro y quedamos que aquí esto debe tener una altura total de 135 porque lo estamos tomando incluso con la parte de abajo. Luego, ya que tenemos el eje de revolución, vamos a ir generando las diferentes regiones. La primera pues debe tener 56, aquí nos está marcando, debe medir aproximadamente 28 y luego tenemos aquí un pequeño salto que es donde va la rosca y luego eso queda hasta el 21 y de allí se reduce a 36 y luego tenemos otro de 25. Entonces vamos a ver aquí si nos hace falta alguna dimensión para generar este elemento. Observamos aquí en la sección B-B que tenemos la medida de 36, tenemos la de 25 y luego la de 33. Entonces tenemos que hacer como una especie de 3 escalones. Entonces vamos a bajar esto hasta la mitad y luego vamos a generar el otro escaloncito que es de 33 y luego el que sigue que es de 36, es decir, se regresa un poco y luego se cierra hasta 25 y ese 25 ya pasa directo hasta el final. Entonces aquí lo tenemos y lo cerramos. Bien, entonces empezamos a acotar. Esto tiene que medir 12.5 para que nos dé los 25. La altura debe ser de esta sección de 39. Entonces colocamos esa dimensión 39. Y luego esta sección debe medir 10. Y esta sección quedamos que es de 36. Entonces eso significa que aquí debe medir 18.
Y luego esta sección debe medir 33 entre 2, es decir, 16.5. Y esta sección de 33 debe quedar por encima de la parte donde se va a cortar. Aquí, por ejemplo, tenemos que el espesor de esta sección debe ser de 52. Tenemos que en total mide 64, es decir, le estamos quitando 12 de cada lado, es decir, debe quedar 6. Eso nos permite hasta cierto punto tener una referencia con respecto a este punto, a qué altura debería quedar esta sección. Vamos a poner a 7 para que no tengamos ningún inconveniente. Al final, pues cuando se haga esa destrucción, se va a terminar. Por la parte superior quedamos que debe medir 56, eso significa que debe medir 28 y debe tener una altura de 2.5 únicamente, porque la siguiente sección debe medir 48, es decir, debe medir 24, y lo vamos a dejar así. Finalmente también el vaciado va a hacer que se elimine esta sección. Bien, terminamos esta región y vamos a hacer la revolución. Aquí vamos a ocultar un poquito la parte para seleccionar la región y seleccionar el eje. Una vez que ya lo tenemos, vamos a habilitar nuevamente la parte 1 y nos vamos al modo Remove. Aceptamos y con esto ya tenemos el vaciado de esta sección. Aquí, bueno, falta únicamente hacer el corte de la parte cuadrada, que si lo observamos en las diferentes formas, pues debe tener ese vaciado hasta la parte circular, que es la parte, si lo vemos aquí, esta sección que estamos observando. Entonces, esta sección que estamos observando se podría decir que es esta cara que tenemos aquí. Entonces, con ese detalle, con ese elemento, lo que vamos a hacer es generar un offset plane de esta cara. Entonces nos vamos a plane, seleccionamos esta cara y lo vamos a poner a 6 milímetros, pero en sentido invertido, va a quedar en esta posición. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque aquí necesitamos generar ese contorno para hacer la extrusión, pero conservando lo que es esta región. Entonces, sobre este plane vamos a ocultar el front y sobre este plano vamos a generar un nuevo sketch. Nos posicionamos en la vista superior y vamos a ocultar el plane 3. Entonces, recordando que vamos a mantener la parte, si nos vamos aquí nuevamente, tenemos que conservar esta región. Aquí mismo nos lo dice el corte que estamos observando. Entonces, ese corte corresponde a esta sección. Y esta sección más amplia, que es la que tenemos aquí, nos debe dejar este contorno de 6 milímetros con respecto a la parte exterior. Entonces, una vez que ya tenemos todo eso, vamos a proyectar precisamente esa parte exterior, que es la que tenemos aquí. Seleccionamos. Y una vez que la seleccionamos, ya la podemos visualizar. Vamos a ocultar la parte y la vamos a cambiar a modo constructivo. Una vez que tenemos eso, vamos a hacer un offset de 6. Vamos a darle doble clic aquí, 6, pero lo vamos a poner menos 6 para que lo haga en sentido inverso. Es decir, queremos que se mantenga esa pared.
habilitamos y aquí podemos observar que tenemos esta sección. Luego vamos a repetir la misma dinámica. Vamos a proyectar, perdón, salí del sketch 8. Vamos a proyectar lo que sería esta región, que es la parte de donde hicimos el empalme. Vamos a ocultar la parte y recordemos que esto también lo vamos a poner de manera constructiva porque solamente es una geometría de referencia. Entonces, una vez que ya tenemos esto totalmente constructivo, igual aquí podemos observarlo, vamos a hacer ese offset también de 6 milímetros. Vamos a seleccionar todos los elementos que queremos hacer el offset y le ponemos aquí el valor. Damos clic y con eso ya tenemos los elementos que necesitamos para hacer este corte de esta región. Volvemos a habilitar nuestro elemento y si observamos, pues ya dejamos el offset de la parte inferior. Ya tenemos el offset del resto de caras, entonces eso ya nos permite trabajar con esta sección. Y esta sección, aquí lo podemos ver, pues lo vamos a extruir 52 milímetros. Bien, una vez que ya tenemos eso, vamos a salir del sketch, vamos a ocultar de manera momentánea la parte para poder seleccionar la región. Seleccionamos estas regiones, cambiamos a 52, lo ponemos en modo remove, pero habilitamos la parte para que se pueda realizar. Entonces, una vez que ya tenemos esta sección aquí, vamos a seleccionar Rever Add y Remove. Ahí está. Lo único que teníamos era que intercambiar para que se quitara esa sección y aceptamos. Y con esto pues ya tenemos ahora sí lo que es el empalme de la parte interna ya con su corte y todo lo que implica esta sección. Una vez que ya hicimos ese vaciado interno, ahora si se fijan tenemos radios, tenemos redondeos. Estos redondeos pues se los vamos a empezar a realizar para darle la forma final. En este caso de manera externa debe tener 8 de redondeo. Entonces vamos a comenzar con los redondeos externos. 8 y debe ser pues en esta arista, en esta otra arista, en esta otra arista. Aquí probablemente nos vaya a generar un problema y ya lo estamos viendo ahí. Acá también. Vamos a seleccionar este otro de acá. Si observamos la pieza tiene redondeo en todas las caras. Ponemos por acá también. Y por acá también. Ah, perdón, aquí seleccioné una que no es. Es esta de aquí. Y creo que es todo. Aceptamos. Ok, si ya desde que nos estaba poniendo acá nos estaba marcando ese pequeño error en el fillet, vamos a editarlo. ¿Cuál es el error? El error está en esta sección que es la última que seleccionamos. Vamos a quitarlo y luego también vamos a quitar esta que es la, aquí lo podemos ver en el listado de elementos que seleccionamos, sería esta de aquí. La quitamos y vamos a dejarlo así y ahorita vamos a intentar hacerlo separado. Entonces aquí ya tenemos esta sección y ahora vamos a intentar hacerlo de manera separada para darle la forma final. Bien, entonces continuamos, vamos a intentar hacerlo de manera separada, a ver si aquí nos permite. No, seguimos con ese mismo problema, el Extrude 3 nos causa ese, a ver, vamos a eliminarlo, vamos a seleccionarlo de manera inversa. Sí, sigue siendo el mismo detalle, la interpolación que existe en esta sección
no nos permite realizar esta parte del redondeo. Vamos a cambiarlo acá. Exactamente es la misma, el mismo problema. Vamos a eliminarlo y vamos a intentarlo de otra manera. Vamos a ponerlo aquí primeramente y ponerlo acá. Y vamos a ver si lo ponemos parcial. No, nos va a generar más problemas. Quitamos. Y vamos a ponerlo aquí a la curvatura. Sí, creo que nos puede funcionar esta opción. Entonces seguimos utilizando la herramienta de esta manera. Y vamos a ver, ya aquí nos está marcando una que probablemente va a generar problemas. La quitamos, igual caemos en lo mismo. Esta de aquí nos va a seguir dando el problema. Vamos a ponerle los 8 y vamos a cambiarlo a cónico. No, tampoco distancia. Cambiamos para acá. Vamos a ver si ya nos deja. No nos va a dejar. No nos va a dejar hacer esta chamba aquí, esto. Vamos a quitar el último, que sería esta sección. Entonces, bueno, vamos a dejarlo únicamente con estos, porque por la forma de aquí nos complica la hora de hacer este redondeo. Pequeño detalle. Bien, continuando, ¿qué otros tenemos? Tenemos redondeos de, dice aquí, fillets son 2 milímetros, incluso los que no están especificados, es decir, en la parte interna tenemos 4, es decir, aquí en esta sección tenemos redondeos de 4 milímetros, que es en esta arista y en esta arista. Aquí ya los generamos. Luego nos vamos a continuar en la parte inferior, ya los tenemos. Los únicos que nos están dando problemas son los de este lado. Continuamos con la parte de los redondeos. Los de aquí son de 2 milímetros de acuerdo con las instrucciones, entonces lo cambiamos a 2 y sería en esta arista y sería en esta arista. Ajá, ya se seleccionó todo el contorno, entonces aquí ya tenemos estos otros dos redondeos. Vamos a ver qué otra parte lleva redondeos. Creo que es toda la sección y bueno, la parte interna que también lleva esos redondeos. Entonces vamos a tratar de ver si nos permite. Aquí lo podemos ver. Vamos a agregar ese redondeo de 2. Ya selecciona todo el contorno. Vamos a ir acá también. Hasta el momento está cargando. Esperemos que sí, no nos dé ningún problema. Vamos a aceptarlo. Y en la parte interna ya tenemos los redondeos, al menos en esa parte. En la parte superior vamos a verlo desde acá. A ver si nos permite. Seleccionamos, parece que sí. Y seleccionamos también el punto de acá. Y aceptamos. Entonces parece que sí nos permitió hacerlo. Lo observamos por aquí y por acá. Lo único que nos faltaría sería en estas paredes. Aquí también de 2 milímetros. Aceptamos. Y lo único que nos faltaría sería en esta otra arista. Y aceptamos. Aquí ya aceptamos, todavía no lo carga. Nuevamente es la velocidad y la conexión de internet la que de repente nos tiene aquí con un problema. De hecho es el 7 justo el que ya se solucionó. Y bien, entonces aquí pues bueno, observamos, excepto esta sección que no la pudo hacer el software, ya tenemos esta sección. Lo único que nos hace falta es este M39
que es aquí. Y en el caso de las roscas, voy a ponerles un tutorial aparte de cómo pueden generar las roscas. Aquí nos tardaríamos un poquito más. Desafortunadamente el programa todavía no tiene la opción de crear roscas estéticas o roscas simuladas y tenemos que hacerlas de manera manual. Pero esto nos lo vamos a aventar en otro tutorial y lo vamos a cambiar a modo remove. Lo pasa para el siguiente lado, no hay ningún problema porque pues ya no tenemos nada del otro lado. Y bien, pues aquí básicamente si observan ya tenemos esta pieza que aparentemente se veía complicada. Lo único que tenemos que observar es cómo la vamos a abordar para poder terminarla. Y bien, entonces excepto esta parte, todo lo demás creo que ya se lo hicimos sin ningún inconveniente.